Saludos mis queridos y apreciados amigos y hermanos presentes. Para mí es un grato privilegio, una vez más, estar frente a ustedes para tratar algunos temas interesantes de la Biblia, de los cuales no son muy comunes y no dejan de serlo. ¿Cómo así? No son muy comunes porque no se detalla debidamente el tiempo en que uno inicia y el otro termina. Por ejemplo, vamos a hablar con respecto a lo que es el mensaje de los 4 ángeles. Hay 3 ángeles que son muy conocidos, que se encuentran en Apocalipsis 14, 6 en adelante, donde se habla el primer ángel que habla de la hora de su juicio llegado, el segundo, la caída de Babilonia, un tercero que habla con relación a la marca de la bestia o lo que tiene que ver con relación al sábado. Aparece un cuarto que es el de Apocalipsis 18, que es quien llena la tierra con toda su gloria. Precisamente vamos a hablar de esta parte en sus 2 funciones. Vamos a hablar de los 4 ángeles de manera singular y de los 4 ángeles de manera plural. Es importante tomar en cuenta que ambos se encuentran en un mismo lugar. Así que cuando hablamos del cuarto de manera singular y del cuarto de manera plural, se encuentran y entonces dan una unidad perfecta. Por ejemplo, nosotros tenemos en Apocalipsis 14, 6 en adelante lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Cuando se inició este mensaje, el primer ángel que habla con respecto a la hora del juicio es un ministerio que inicia con el movimiento milerita 1833 y concluye en 1844. Otros dicen 43, pero hablar de 43, 44 daría lo mismo porque es un término inclusivo. Es como decir, Jehová terminó la obra de creación el 7º día, y otra versión bíblica dice que fueron el 6º día. No hay contradicción porque fue al final del 6º y al inicio del 7º. Lo mismo pasa en este caso. Ahora bien, ese segundo ángel comienza su obra en 1844 o 43, como algunos quieran ponerlo, no hay problema con el orden. Comienza su obra y concluye precisamente con el año 1847, podríamos decir 48 también, porque es un término inclusivo, donde ese ángel segundo proclama lo que se llama la caída de Babilonia. ¿Qué Babilonia? Es precisamente las iglesias existentes de aquel entonces que nosotros conocemos hoy en día como el protestantismo. Usted notará que ese segundo ángel es un ministerio que termina fuera de las iglesias porque rechazaron la verdad de Dios, lo que se llama la verdad del santuario, porque ocurrió el charco y entre otras verdades que se había recibido ese ministerio. El tercer ángel, su obra comienza en 1848, que es con la llegada del sábado, y su crisis o su tiempo vino concluyendo, podríamos decirlo así, en 1888, cuando llegó el mensaje Cristo nuestra justicia. En ese entonces se da inicio al 4º ángel, pero ocurre una crisis allí. El pueblo rechaza la verdad, el mensaje de justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Dice la sierva de Dios que habían comenzado incluso a caer chubascos de la lluvia tardía. Aparte de que había empezado a caer chubascos de la lluvia tardía, comenzaron a recibir algunas verdades de las cuales el ministerio no estaba acostumbrado, y allí hubo una crisis, la cual dio como resultado una separación, de la cual la Sierva de Dios presenta en Eventos Últimos Días, página 49. Ella expresa: pensábamos que no habría necesidad de otra salida. ¿Por qué ella hizo otra salida? Porque precisamente el movimiento adventista surge como fruto de una salida que surgió del protestantismo, que ya estaba en el segundo, cuando se presenta el segundo ángel. Un detalle importante. Por eso es importante tomar en cuenta que hubo un silencio de parte de Dios. Se presentó esa crisis y ahora
después de ese silencio, comienza a haber un despertar de la obra que se inició en aquel entonces de ese cuarto ángel, y dicha obra se había detenido, que es el ángel, el cual concluye, es un ministerio, es un nuevo ministerio, el cual concluirá la obra de proclamación del mensaje. Ese cuarto ángel de Apocalipsis 18 se le llama movimiento laico, se le llama el remanente y se le llama también la iglesia de los 144,000. Ahora bien, estamos hablando con respecto a lo que viene siendo, hablando del mensaje de los cuatro ángeles de manera singular. Es importante tomar en cuenta un detalle. Un ángel reemplaza a otro, pero lo reemplaza en el contexto de ministerio, no de mensaje. Cada ángel tiene su propia luz. No olvides esa, no tiene que cosa su propia luz. Por ejemplo, el primer ángel, como ya mencionamos, tenía el mensaje. Cuando hablamos de su propia luz, por ejemplo, el primer ángel habla de la hora de juicio. La hora de juicio, esa es la luz de ese ángel. Cuando surge el segundo ángel, tiene un mensaje diferente, porque ahora tiene la verdad del santuario, la verdad de que por qué Cristo pasó, qué pasó en 1844. Entonces el segundo ángel es que le presenta al protestantismo el porqué del chasco. Observen que este segundo ángel ahora posee esa verdad más la verdad del primer ángel. Luego surge el tercero, como habíamos mencionado anteriormente. Ese tercer ángel tiene su propia luz. ¿Cuál es? Ahora tiene la verdad del sábado, que no la poseía ni el primero ni la poseía el segundo. Pero observen, el tercero posee la luz del primero, del segundo y su propia luz que posee ahora, que es la verdad del sábado. Es un detalle que es bueno que lo tomen en cuenta, porque se dice que un ángel une su voz al otro. Une su voz en el contexto del mensaje, pero no del ministerio, porque los ministerios pasan. Por ejemplo, el primer ministerio que proclama la hora del juicio, se dice que era un aproximado como de 50,000. Pero cuando vino la crisis y vino el chasco, el segundo ministerio, que es el segundo ángel, ya estaba compuesto por 50 que habían quedado para 1844. De esa cantidad estaba compuesto el segundo ministerio. Cuando llega el tercer ángel, ese 50 se reduce a un 12. Ahora el ministerio del tercer ángel está compuesto por 12. Por ejemplo, sabemos que la sierva de Dios presenta que ella vio un grupo que se quedó en el lugar santo. Ese que se quedó en el lugar santo está representado por los que rechazaron la verdad. Y hubo un grupo que entró al lugar santísimo. Ese que entró al lugar santísimo está representado por el segundo ángel. Y hubo un grupo que después que estaba en el lugar santísimo se devolvió. Ahora, el que se quedó en el lugar santísimo ahora está representado por el tercer ángel, que fue que se quedó con la verdad del sábado, que se encuentra en el lugar santísimo. Observen que cada ángel, cada ministerio es un ángel. Incluso se nota la diferencia, aún podríamos decirlo en el número, como lo acabamos de mencionar. Ahora bien, el cuarto ángel, como acabamos de mencionar, es un ministerio que la sierva de Dios habló que es de la voz de aquel otro ángel, hablando del ángel de Apocalipsis 18, que había iniciado, pero que su obra, ¿qué cosa? Se detuvo. Hasta aquí hemos querido aclarar lo que tiene que ver los ángeles de manera como plural, porque estamos hablando de los cuatro ángeles en el contexto de la historia de lo que es el movimiento adventista, que inició con el movimiento milerita y concluye con un rechazo de un ministerio que es el ministerio pastoral, que es reemplazado por un ministerio llamado laico, que son los mismos 144,000 y que son los que concluyen la obra y que surgen después de la ley dominical. Es un detalle muy importante. Para nadie es un secreto que dice la sierva de Dios que el Señor pasará por alto lo grande y pocos serán empleados. Y dicho sea de paso, esos serán, término futuro, serán empleados como laicos. Por eso notamos la crisis que se está mirando en el adventismo, porque es un ministerio, la cual dice la sierva de Dios,
que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Incluso hay un escrito donde ella dice que no había otro Minneapolis como el que ocurrió allí en 1888 con el mensaje Cristo nuestra justicia. Esos son detalles muy importantes que se tomen en cuenta, porque ahora mismo se están presentando una serie de scripts y cosas de lo cual muchos feligreses están abrigando su esperanza de la conclusión de un mensaje que ha de darse, el cual no saben que quien concluye la obra no es el ministerio del tercer ángel, hablando en cuanto a ministerio, pero sí es un cuarto, el cual proclama las verdades del primero, segundo, tercero, más su propia luz, que es Cristo nuestra justicia. Dicho sea de paso, el cuarto ángel, el mensaje que proclama, es el mensaje del tercer ángel. Hay una confusión con respecto a qué es el mensaje del tercer ángel. ¿Y a qué llamo confusión? Se entiende que el mensaje del tercer ángel es el sábado. Es cierto, pero no es menos cierto que el mensaje del tercer ángel en verdad es el mensaje de justificación por la fe. ¿Qué es el mensaje de justificación por la fe? El mensaje de justificación por la fe es el mensaje que tiene todo el conjunto de verdades, entre eso lo que es el sábado, que será la piedra de toque. Déjenme decirle algo, mis hermanos, un detalle que a veces muchas personas pasan por alto. Han habido, voy a resaltar o voy a hablar de esta manera, 3 etapas del mensaje de Cristo nuestra justicia, mensaje de justificación por la fe. Igualmente, con luz diferente. Por ejemplo, el mensaje de justificación por la fe de los tiempos de Martín Lutero no es el mismo mensaje de justificación por la fe de los tiempos de los pastores Warburton y Young. Y el mensaje de justificación por la fe del mensaje del cuarto ángel o de los 144.000 o el movimiento laico, que es lo mismo, que lo que cambia es el término, no es el mismo que del segundo, que es el de los pastores Warburton y Young, ni tampoco es el mismo de Martín Lutero y esos reformadores de aquel entonces, aunque el uno no contradice al otro, pero uno tiene una suma de verdad diferente. Es un detalle muy importante tomar en cuenta, porque ese cuarto ángel poseerá todo el conjunto de verdades. Entre eso podríamos decir, la misma sierva de Dios habla que en la iglesia habrían verdades. Vamos a leer Testimonio para Ministros, página 70. Tengo otras citas que son importantes, pero dice aquí, por ejemplo, la sierva de Dios: aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo no es verdad. Sean todos muy humildes y esfuércense al máximo para descartar el yo y exaltar a Jesús. En la mayor parte de la controversia religiosa, el problema consiste en que el yo quiere tener la supremacía. ¿En qué? En asuntos que no son en absoluto puntos vitales, pero que se lo considera así solo porque los hombres le han dado importancia. Por ejemplo, cuando vino el mensaje de Cristo nuestra justicia de los pastores Warburton y Young, el orgullo no fue que permitió la aceptación de esas verdades. Y lo mismo va a pasar ahora cuando este movimiento laico, que es que concluye la obra, que surgirá después de la ley dominical, pero que está siendo sellado en estos momentos por los fieles de los diferentes movimientos adventistas. Permítame decirle, 244.000 es de un pueblo, pero de diferentes tribus. Para nadie es un secreto que en Apocalipsis 7 usted se va a encontrar que los 144.000 están compuestos por diferentes tribus, pero de un mismo pueblo. ¿Qué le ha dicho? Los 144.000 estarán compuestos por los fieles del movimiento adventista. Y cuando llamamos movimiento adventista, estamos hablando de los fieles de los adventistas liberales, de la primera generación. Cuando hablo de adventistas liberales, de la primera generación, estoy hablando de lo que existían antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los fieles de la Iglesia de la Reforma. Hay 2 reformas, de esas 2 reformas. Y los fieles de los ministerios. Todos esos fieles que serán sellados y después de la ley dominical recibirán un poder sobrenatural, como los apóstoles que recibieron un mensaje sobrenatural para proclamar aquel mensaje. Y es importante resaltar eso. ¿Por qué un poder sobrenatural? Porque los apóstoles no podían tumbar la influencia del ministerio farisaico, de los fariseos, que había sido instituido por Dios,
si no era por medio de un poder sobrenatural. Y estos simples hombres laicos que han de proclamar, que le llaman 144,000, que van a surgir después de la ley dominical, reciben ese poder sobrenatural porque nadie podrá tumbar la influencia del ministerio pastoral si no es con un poder sobrenatural y su mensaje que posee. Acabamos de leer en este libro que hay cosas que la iglesia debería cambiar. Y si preguntamos, ¿cuáles creencias o verdades posee la iglesia? ¿O ha cambiado desde que los tiempos de Elena hasta este tiempo? Permítame decirle que es un error el estar enseñando que una persona puede ser justificada más de una vez por la sangre de Cristo Jesús. La Biblia no enseña, ni el don profético, que la persona puede ser justificada más de una vez por la sangre de Cristo Jesús. Es un detalle muy importante hablar de lo que es la justificación. Hay mucho que decir de la definición que es la justificación, porque hay mucha definición de lo que es la justificación. El hombre nada más es justificado una sola vez para siempre. Y una vez que ha sido justificado, una vez para siempre, esa persona no puede volver atrás. Y si volvieron, no hay más sacrificio por su pecado, presenta la palabra de Dios. Son estudios que debemos tomar muy en serio y presentar los suficientes textos bíblicos que presentaría la palabra de Dios. También, personas que hayan estado en la iglesia y no hayan sido justificados y se van de la iglesia, el Señor les da una oportunidad con dificultad. Hay un detalle que se ha pasado por alto. La mayoría de las personas que se van no regresan más porque no saben que mueren y los muertos no se arrepienten. Y nada más regresarían de una manera, ¿sabe cómo? Si el enemigo lo lleva a la iglesia. Y para nadie es un secreto que la iglesia está compuesta por trigo y cizaña. Y la cizaña no es introducida por Dios, sino por el diablo. Y la cizaña está compuesta por mayoría. Dicho sea de paso, esperamos que usted sea de la minoría de los fieles y no de la mayoría que ha sido introducido por el enemigo, sobre todo esos bautismos prematuros. Ok, vamos a continuar con lo que se llama el cuarto ángel, este cuarto ángel. Decíamos que el mensaje de justificación por la fe que va a poseer este cuarto ángel, este ministerio laico o llamado 144,000, posee todo el conjunto de verdades ocultas por largo tiempo. Escucha lo que dice la sierva de Dios. Escucha esta cita. Dice la sierva de Dios. Voy a leer Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 26. Dice ella: verdades preciosas por largo tiempo ocultas han de ser reveladas de una manera que pondrán de manifiesto su sagrado valor. Porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Como por ejemplo, ¿qué es el pecado no de muerte? El pecado no de muerte es el único pecado que se le perdona al que ya ha sido justificado. Y ya hemos hablado en otra sesión que es el pecado no de muerte, que es el pecado que se comete por ignorancia, por error o equivocación, como en el caso de Moisés. Dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 441, si mal no me equivoco, creo que sí. Ella presenta que el pecado de Moisés fue por ignorancia. Eso que se llama pecado no de muerte. Le invito a que se haga un estudio muy serio con respecto a lo que es el santuario. Váyase a Levítico para que usted vea que el único pecado que entraba en el santuario era el pecado no de muerte, que es pecado por ignorancia, por error y equivocación. Y se vas a convencer que no aparece otro tipo de pecado. Quiero leer una cita en Eventos Últimos Días, por cierto, página 222. Eventos Últimos Días, página 222. Escuchen esto. Dice la sierva de Dios lo siguiente, primer párrafo de Eventos Últimos Días, página 222. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error,
cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en su sufrimiento y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús ha hecho provisión en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario. Ha hecho provisión en la cruz para todo pecado de ignorancia. Yo no sé dónde se han inventado que Dios perdone en el santuario pecado consciente y deliberado. Yo puedo mostrar con las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, que eso no es posible. Dios lo que hace es que los pecados conscientes y deliberados, Dios se lo tolera al individuo hasta que le llegue el conocimiento de la verdad. Y una vez que le llegue el conocimiento de la verdad, si lo rechaza, se pierde. Y si lo acepta, entonces es justificado, recibe el perdón. Y esos pecados son acreditados a Cristo. Y una vez que usted es justificado, no puede volver, nunca más volver a las sendas antiguas a cometer los mismos pecados. Eso es serio y muy delicado, y esperamos que en otra sesión, con más tiempo, podríamos explicar esto, respondiendo incluso a citas bíblicas que usted podría tener en la mente, que aparentemente podrían contradecir eso que estamos diciendo, porque la palabra de Dios no se contradice. Y es un detalle muy importante que tenemos que presentar, porque hemos puesto las Escrituras, tomemos el don profético a veces y lo leemos poniendo contradecir el don profético, y el don profético no se contradice. Tomamos a veces la Biblia y la ponemos a contradecir la Biblia, ella misma, cuando la Biblia no se contradice, por una mala interpretación que no se ha aprendido y no se ha enseñado a la iglesia cómo armonizar un texto bíblico con el otro. Es un detalle muy importante. Por eso, enfatizamos que entre las verdades, te puedes seguir leyendo más adelante, podrás notar que el mensaje de justificación por la fe que poseerán los 144.000 son verdades ocultas que poseerá, nunca vista y nunca oída, porque el ministerio pastoral nunca lo resaltó, y hay una serie de textos que nadie lo toca y nadie lo habla. Permítame decirle, mis hermanos, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Hay un mensaje que yo he titulado con respeto, el Dios que no cambia y no deja de cambiar. ¿Cómo así? ¿Usted ve ahora el Dios del Nuevo Testamento actuando como el del Antiguo? No. ¿Eso significa que ha cambiado? Tampoco. Lo que Dios ha cambiado es el método de aplicar el juicio. En el Antiguo Testamento, cuando tú habías sido justificado y tenías conocimiento de la ley y cometía un pecado, como la reforma comenzaban dentro y terminaban dentro y era la base del Padre, el Señor lo que hacía era que te eliminaba el mismo en la carne y en el espíritu. Ahora, bajo el nuevo pacto, Dios lo que hace es que una vez justificado, si tú cometes los pecados que se hacían en la antigüedad, lo que tú sabes que no debes hacerlo, y lo haces, el santuario lo que hace es lo siguiente: te elimina en el espíritu y te deja vivo en la carne para que termine de gozarte tu mundo. Y después termina yéndote y no sabes que estás perdido sin esperanza después que has sido una vez justificado y te apartaste de la verdad. Porque bajo qué sangre tú volverías a ser justificado nuevamente, si eres justificado una sola vez y para siempre bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto de Cristo Jesús. Son detalles y temas que son muy serios y queremos tomarlo en consideración, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Es lamentable, yo soy nacido y criado en la iglesia adventista. Siempre me preguntaba el por qué personas que fueron gente de influencia, personas que fueron maestros de uno, se fueron, y estamos hablando de pastores, ancianos y hermanos, y nunca más lo volvimos a ver. Y por más que se le hablara, nada. Son detalles que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, hemos hecho una recapitulación en cuanto a lo que es el mensaje de los 4 ángeles. Ya vimos el primer ángel, 1833 hasta el 44. Segundo, de 1844 al 48, de 1848 hasta 1888, donde dice la sierva de Dios que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado, se fue a la mar y va para ir con paz. Ha habido un silencio de parte de Dios, y ahora el silencio se está rompiendo, porque ahora van a sus libertades que usted tendrá que prestar atención, o de lo contrario correría la suerte que ocurrieron los fariseos y sus seguidores cuando llegó la verdad. Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo sigue siendo el mismo, y que una vez que una persona ha sido justificada, que obtiene el conocimiento de la verdad y entiende ese conocimiento de la verdad, hay 2 tipos de conocimiento: está el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Ahora bien, escucha lo que dice Hebreos
capítulo 10, verso 26. Voy a leer hasta el 31. Porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Escúchenlo bien, y esto es palabra de Dios. Y si usted ve que un ministro del ministerio pastoral, que es laico, que va a concluir esta obra, recuerde, le enseña lo contrario, dígale que habló por boca del príncipe de la tiniebla, porque no puede decir lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Escucha ahora lo que dice el verso 27. Vuelvo y repito, porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado, y el juicio de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel, estamos hablando de cuál aquel, del Antiguo Testamento, porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin compasión por la transgresión de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios, considerándola como la de un hombre común, la sangre de su pacto, por la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Verso 31. Miren, la Biblia dice: dile al justo que no peque, porque si peca morirá. Los que están en la carne piensan que va a morir físicamente. No. Lo mismo que ocurre en la muerte física, cuando una persona muere, literalmente, no puede arrepentirse más porque ya está muerto. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Una vez que usted ha justificado, miren, otro concepto que la gente tiene que tomar en cuenta. El ministerio pastoral, yo no sé dónde se ha inventado que los que están en la iglesia son pecadores. Déjame explicar eso. ¿Cómo explicamos eso? Muy bien. Si tú antes de tu conversión eres un pecador y después de tu conversión sigues siendo un pecador, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Porque conversión es que tú de un pecador pasas a ser a un hombre santo y justo en Cristo Jesús. La iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos, de los justos. Es un detalle que debe tomarse muy en cuenta, porque después que tú aprendas eso, entonces tienes que estudiar cómo debe vivir los santos y las características de los que son justificados o sellados, que es lo mismo. Por eso hay un mensaje que dice: salvo para siempre salvo. Que es un mensaje falso, porque dicen salvo para siempre salvo aunque peque. Eso es un error. Eso es una doctrina diabólica. Ahora sí existe el salvo para siempre salvo. Una vez que tú eres justificado, eres salvo para siempre salvo. Pero ay de ti si volviste hacia atrás. Porque si volviste hacia atrás, no hay más sacrificio y ya no puedo tenerlo, porque la gracia se obtiene una vez. Por eso la gente no ha entendido que nuestra lucha cristiana debe ser luchar no para alcanzar la salvación, sino para mantener la salvación. Son dos cosas diferentes. Vamos luego a hablar con más detalle y tenemos muchas citas. Podemos dar un seminario con respecto a este tema, y un seminario no se da con una cita bíblica. Hay mucho que decir con respecto a esta parte. Ahora bien, quiero entrar a una segunda parte. Ahora quiero hablar del mensaje de los 4 ángeles de manera singular. Y cuando hablamos de manera singular, vamos a hablar como iglesia visible. Cuando hablamos de iglesia visible que ha sido conocido por el mundo y instituido por Dios. Por ejemplo, el primer ángel que Dios tomó para que sea el pastor del mundo, para proclamar el mensaje, fue Israel. Israel comenzó la historia de Israel y tiene 7 etapas, el cual concluyó con una Laodicea. Un pueblo condenado, como fue el ministerio sacerdotal de Israel, y un pueblo justificado, como es el apostólico, que terminó fuera del ministerio establecido por Dios. Por eso vemos una Laodicea, y después de la Laodicea surgió ¿qué cosa? Lo que se llama la iglesia apostólica. Luego tenemos la historia de la iglesia apostólica, segundo ángel o pastor del mundo, el cual también tiene 7 etapas, que concluye con una Laodicea, y luego de esa Laodicea tenemos ahora un ministerio que fue instituido por Dios, porque el protestantismo fue Dios que levantó a los protestantes, a Martín Lutero, a todos esos grandes hombres, para así producir, para que haya una reforma dentro de lo que se llama el sistema papal o católico,
dicha reforma no se dio y hubo lo que se llama, lo que siempre ha ocurrido de la cautividad para acá, donde toda reforma comienza con una división interna y una externa. Siempre, por eso decimos que la reforma comienza adentro y termina afuera. Comienza adentro porque comienza con una obra de reforma, termina dividido internamente y luego externamente, que de manera visible. Por eso notamos que el segundo pastor del mundo, que es, por aquí tenemos una figura, no sé cómo nos haríamos para hacérsela presentar. Bueno, Aneudi quiere presentarlo, ok. Pues bien, entonces decíamos que el segundo pastor del mundo era ahora la iglesia apostólica, que era quien tenía la voz cantante, ya no Israel. Luego la iglesia apostólica tiene 7 etapas, la cual concluye con una Laodicea, un ministerio condenado, que es el ministerio pastoral del protestantismo, y ahora tenemos un nuevo ministerio, que es el ministerio que comienza, que es el ministerio adventista, que es el ministerio pastoral. Ahora bien, cuando surge ese ministerio, la iglesia adventista, ahora pasa la historia, lo que se llama la iglesia apostólica. No se olviden, mis hermanos, que la iglesia apostólica no tuvo el éxito total de la proclamación del evangelio, porque ustedes saben que el diablo mató a los hombres del santuario, que fueron los apóstoles, y usurpó el trono, donde los que se quedaron vivos se unieron con Roma y ahí surgió el sistema papal. Luego vamos a hablar de que la mujer de Apocalipsis 12 y la 17 es la misma. En un término aplicativo usted puede presentar que la mujer de Apocalipsis 12 es una y la de 17 otra, una forma aplicativa. Pero exegéticamente eso no se puede demostrar así. Exegéticamente es la misma, simplemente en un momento puro y luego se corrompe. Es un tema aparte. Ahora bien, por eso decimos que la iglesia apostólica tiene 7 etapas, como la tuvo Israel, terminó con la Laodicea, y la iglesia apostólica tiene 7 etapas que son las mismas de las 7 etapas de Israel, y termina con una Laodicea, un pueblo condenado y un remanente justificado, que termina fuera del ministerio, y luego entonces se proclama una salida. Cuando surge la iglesia adventista, ahora tiene 7 etapas, que las 7 etapas del movimiento adventista son las mismas 7 de Israel, las mismas 7 apostólicas, y termina con una Laodicea, un ministerio condenado, que es el ministerio pastoral, que está escrito, por eso dice: oh Capernaum, adventista del séptimo día, hasta el infierno será batida. En el evento del último día aparece: oh Capernaum, adventista del séptimo día, hasta el haste será batida. Y si decimos, si es batida, ¿quién concluye la obra? El próximo ministerio, que surge, porque ahora surge una Laodicea, un ministerio condenado, que es el ministerio pastoral. Dice la Sierva de Dios que Dios toma a la persona, lo comune del pueblo, y lo va a preparar, lo va a capacitar, y Dios demostrará que no depende de personas dota e engreída. Ese es el término que emplea la que presenta, que Dios demostrará que no depende de personas dota y vanidosa. Es un detalle que tenemos que hablar de eso, de lo que ha ocurrido en la historia del ministerio pastoral y la crisis final a la cual ha llegado. Sobre todo esos bautismos prematuros. ¿Sabe qué? Lamentablemente el ministerio pastoral se ha convertido en asesino. ¿Por qué asesino? Miren, todo el que entierra a una persona viva es un asesino, ¿sí o no? Tenemos que ser razonables. Para una persona ser bautizada debe haber dado fruto de arrepentimiento, porque el manual así lo contempla. Debe de haber muerto primero al mundo. Y cuando es introducido en el bautisterio, es señal de que ya había muerto el mundo y que resucita una nueva vida. Cuando ustedes introducen personas en el bautisterio, que le hacen preguntas, creen el don profético a personas que no saben ni quién es Elena de White, o que no lo saben ni siquiera, no conocen lo que son nuestros fundamentos, o no conocen, no han leído ni siquiera un libro de profecía, le dicen, creen el don profético, cuando ni siquiera la misma persona que le ha hecho le han dado un libro. Esto es serio lo que está pasando. Pero permítame decirle que por eso es que dice: oh Capernaum, al 27 de hasta el infierno será batida, y también presenta que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la marcha y más pan y pan. Por eso es que hay mucho que decir con respecto a ese ministerio, el cual se ha convertido en el trono del príncipe de la tiniebla, pero que surge uno, el cual concluye la obra, que es la iglesia de los 144,000, que es donde ahora el adventismo termina con una Laodicea, y al terminar con una Laodicea, entonces, que un pueblo condenado, un ministerio condenado, que es el ministerio pastoral, y un ministerio nuevo, que es el ministerio de 144,000, que es el laico o remanente, que surgirá después de la dominical, pero que sale ¿de dónde? Sale de la iglesia adventista o movimiento. Son detalles que también podríamos hablar con más detalle, podríamos sostener eso con la Biblia, el don profético, porque vuelvo y le digo, hay verdades ocultas, dice la Sierva de Dios, lo acabamos de leer,
las cuales se han mantenido por largo tiempo y van a empezar a surgir, y es necesario que prestemos bastante atención. Ahora bien, observe, primer pastor del mundo, iglesia visible, ¿cuál? Primer ángel, Israel. Segundo ángel, pastor del mundo, ¿quién? La iglesia apostólica. Tercer ángel, ¿cuál? El adventismo. Y el cuarto ángel de Apocalipsis 18, ¿cuál es? La iglesia de los 124.000. Usted está mirando que entre los cuatro termina con los 124.000, o lo que se llama el remanente del movimiento laico. Igualmente con la primera parte. El primer ángel, de manera ahora plural, el primer ángel, el movimiento que inició con el movimiento milerita por 50.000. El segundo ángel, el remanente que quedó de 50. El tercer ángel por el que quedó, que fue de 12. Y el cuarto, que es el movimiento que Dios prepara laico, que ha de sustituir el ministerio pastoral, que los pocos pastores que vale la pena, que yo sé que hay muchos pastores buenos en la iglesia adventista, hay muchos pastores buenos, pero recuerden que les he dicho, son muchos comparados con nadie, aunque comparados con lo que no sirve son pocos. Esos pastores terminan como laicos, uniéndose al ministerio laico en la proclamación del evangelio para este tiempo. Recuerden, vamos a tener que volver a estudiar la Biblia nuevamente y el don profético. Permítame decirles que el 90 o 95% de los escritos de Elena ya tuvieron su cumplimiento y están teniendo una repetición. Yo tengo un estudio con respecto a esa parte que es muy importante que se tome en cuenta. Porque hoy en día hay muchos feligreses que cuando leen el don profético ven esas verdades como para el futuro que ahora se está cumpliendo. No, son repeticiones. Por ejemplo, cuando dice que hombres que se gozaron una vez la verdad se convertirán en nuestros peores enemigos, cuando usted lee eso, usted lo lee pensando en el futuro, pero no sabe que tuvo un cumplimiento en el tiempo pasado y tendrá nuevamente un cumplimiento. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió? Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la crisis que pasó en la iglesia, que hubo una división, comenzó primeramente interna, como es normal, con el mensaje de Cristo en nuestra justicia, y terminó luego externamente cuando surgieron lo que ellos le llamaron el 2%. Cuando surgió esa división, los líderes de la iglesia enviaban espías donde estaban los objetores de conciencia escondidos porque no tenían libertad. Y cuando entonces esos espías venían donde sus líderes, y cuando le daban la información de dónde se encontraban, que pasaban como reformadores o objetores de conciencia, entonces ellos lo delataban a la policía secreta, y la policía secreta iba y lo presionaba a esa persona. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral tenía que justificar que esa gente no era de ellos porque había intereses por medio, de la cual ponía en peligro lo que se llama la institución. Es importante que usted tenga ese detalle porque eso no se lo van a decir los pastores porque a ellos no les conviene. Pero hay verdades en nuestra historia denominacional que están ocultas y que es importante que usted sea una persona abierta a escuchar estas verdades porque están escritas y ya ocurrieron. Entre otras muchas verdades, por eso le digo el 95%, si le podríamos demostrar que de los escritos de Elena ya tuvo su cumplimiento y ahora hay una repetición. Mi querido amigo, quiero de manera ahora presentarle una pequeña ilustración para que usted tenga una idea de lo que tratamos de presentar, lo que se llama el mensaje de los cuatro ángeles de manera singular. ¿Estamos listos? Por ejemplo, quiero el Señor que se pueda apreciar debidamente. Miren, aquí nosotros tenemos lo que se llama la historia de Israel, con 7 etapas, que es el primer pastor del mundo, y que concluye con una Laodicea. Laodicea significa pueblo del juicio, o pueblo juzgado. Un pueblo condenado, que es el ministerio instituido por Dios, que es el ministerio sacerdotal, y un nuevo ministerio, el cual termina fuera, que es el apostólico. Luego tenemos ahora, ya pasa la historia, ahora tenemos la iglesia apostólica con 7 etapas también, que concluye con una Laodicea, y luego, ahora notamos que al concluir con una Laodicea, queda este ministerio condenado, porque dijimos que el protestantismo fue un movimiento que no fue el enemigo que lo instituyó, sino Dios, porque Dios fue el que levantó a los reformadores, que luego cuando murieron esos reformadores, los que se quedaron no fueron abiertos a las más verdades que iban surgiendo y por eso terminaron convirtiéndose en Babilonia, pero que luego entonces el Señor envía una obra de reforma a través del movimiento milerita, ocurre una división interna y luego surge una división externa, que es donde surge el movimiento adventista. Luego el movimiento adventista, 7 etapas nuevamente,
termina con una odisea, termina dividido porque el protestantismo estaba dividido, el ministerio sacerdotal estaba dividido y el ministerio pastoral está dividido. Y la iglesia también, porque ¿cuántas iglesias adventistas no hay? Es un punto importante, me van a decir, no, porque la iglesia adventista, ¿cuál iglesia adventista? Porque tenemos los adventistas liberales de la primera generación, tenemos los adventistas conservadores, tenemos los movimientos, los ministerios independientes, y ahora no se sabe quién tiene el arca. Es un detalle muy importante, pero así Dios dice que Dios tendrá un pueblo que llevará el arca hasta el final. ¿Quién es ese? Es el cuarto ángel que surgirá después de la ley dominical y que están siendo sellados dentro del movimiento adventista. Recuerden, los apóstoles, ¿de dónde salieron? Fueron los que fueron sellados dentro del ministerio sacerdotal. ¿De dónde surgió el movimiento adventista? Fueron los sellados del ministerio protestante. ¿Y de dónde surgen los 124.000? Son los sellados del ministerio pastoral, que se fue a la máxima para Nicopá, comienza a hacer Dios, y que surgen los 124.000, que son los que dan la voz cantante, y tiene 7 etapas también. Las 7 etapas de estas son las 7 postrimeras plagas que se van dando durante lo que se van presentando, que se llama el fuerte pregón. Mi querido amigo, yo espero que Dios pueda bendecirte grandemente. Hay muchas cosas que podríamos aclarar. Esperamos que usted tome en serio este mensaje. Lo que hemos presentado son cosas que están escritas y cumplidas. No hemos hablado de cosas proféticas para el futuro, están escritas y cumplidas. En este posteo que tenemos, el 95% está escrito y cumplido y el 5% está escrito. ¿Qué les he dicho con esto? Miren, hermanos, yo he dicho que se convierte en un maldito todo aquel que rechaza algo que está escrito y cumplido. Tome en serio y no se ponga a rechazar cosas que están escritas y cumplidas. En un futuro vamos a hablar acerca de las 3 Laodiceas, aunque ya lo dejamos entredicho en este mensaje. Porque hay un concepto donde se enseña que las 7 etapas de la iglesia apostólica terminan con la Laodicea, que es la última iglesia y que esa es la iglesia adventista. Yo no sé dónde se inventaron eso. La sierva de Dios dice que el mensaje de la Odisea se le aplica a la iglesia adventista porque terminó en esa condición, terminó como condenada, como terminó el ministerio sacerdotal y como terminó el ministerio pastoral, el ministerio pastoral del protestantismo. Por eso que dice que terminará abatida hasta el infierno, pero un pueblo que llevará la arca hasta el final, que en este caso serán los llamados 144.000, que poseerán el mensaje de Cristo nuestra justicia, que poseerá todo el conjunto de verdades y recibirá las verdades ocultas por largo tiempo. Dios te puede bendecir grandemente. Dejamos nuestros números para cualquier invitación que desee, ya sea un parque. No tenemos problema con hacerlo en su púlpito, estamos libres para hacerlo. Nuestro número es 809-283-8954. Claudio. Dios me bendiga mucho y que la paz del cielo pueda estar en cada corazón presente.